Buenos días. En nombre de la Embajada de España y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, le damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio con el doctor Adolfo Suárez Illana. El doctor Adolfo Suárez es abogado, político español, hijo del primer presidente de gobierno de la democracia de España. Estudió Derecho en la Universidad CEU de San Pablo y en la Universidad de Harvard. Del año 1990 a 1993 trabajó en el Banco Popular Español y desde el año 93 al año 96 vivió acá en Venezuela. En 1998 funda el bufete de abogados Suárez Illana S.L. Desde el año 2010 preside el despacho internacional Ontier. Hoy nos acompaña el excelentísimo embajador de España, Jesús Silva, el excelentísimo nuncio apostólico Aldo Giordano, la directiva de Fedecámaras, encabezada por nuestro presidente Carlos Larrazábal. Le agradecemos la presencia de embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, los expresidentes de Fedecámaras, los directores nacionales de Fedecámaras, presidentes de cámaras nacionales y regionales, diputados de la Asamblea Nacional, líderes políticos, líderes sociales, estudiantes, rectores universitarios, líderes de los principales sindicatos de trabajadores de Venezuela, empresarios, periodistas, amigos todos. Sean bienvenidos a este conversatorio. Antes de dar comienzo al acto, queremos agradecer a nuestros patrocinantes que hicieron posible este encuentro, la Transición Política Española, Consenso para el Desarrollo. Gracias a Iberia, a BNM Ontier, a CIDE y a la Corporación Grupo Químico. También queremos agradecer al periodista Vladimir Villegas, que hoy será el moderador de este conversatorio con el doctor Adolfo Suárez Illana. Invito al escenario al excelentísimo embajador de España, Jesús Silva. Muchas gracias, señor nuncio, señores embajadores, señor presidente de la Fedecámaras y directivos, querido Adolfo, querido Vladimir, queridos amigos, ante todo, muchas gracias por acudir a esta convocatoria que efectuamos conjuntamente con Fedecámaras. La Embajada de España, en su programa cultural, que coordina el consejero cultural Bernabé Aguilar, aquí presente, había establecido un programa junto con otras embajadas europeas para intentar aportar algo, digamos, a la reflexión y al diálogo sereno y profundo de Venezuela y de su futuro, ¿no? Que al final, evidentemente, es un futuro que tienen que trazar y elaborar los propios venezolanos, para lo cual tienen capacidad sobrada, por supuesto, pero que de alguna forma todos aquellos que sentimos y queremos este país queríamos también aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y en ese sentido yo recordé una frase que me dijo mi padre hace muchos años: hijo mío, todo lo importante en la vida está inventado desde los tiempos de los griegos, ¿no? Con lo cual lo importante y lo inteligente es saber copiar lo bueno y olvidarse de lo malo, ¿no? Y en ese sentido, pues varios países hemos propuesto aportar de alguna forma una reflexión con ejemplos, ¿no? Que la historia nos demuestra, ¿no? Y España, que tiene muy poco que enseñar a casi ningún país, porque somos campeones del mundo de matarnos entre nosotros y hemos estado durante siglo y medio haciéndolo a conciencia. Por primera vez en muchísimos años, a partir del año 77, tuvimos una experiencia que fue la transición política, donde hubo mucha gente que supo estar a la altura y sobre todo que dio lugar a los que han sido posiblemente los mejores 40 años de la historia de España, y España es uno de los países más antiguos del mundo, ¿no? Estos 40 últimos años han sido los mejores años de España en términos de progreso político, económico, social, cultural, deportivo, de todos los ámbitos, ¿no? Y en la medida en que ese resultado fue
digamos, la consecuencia de la actuación de una serie de personas inteligentes que estuvieron a la altura, quisimos de alguna forma simbolizarlo a través de la persona que dirigió todo eso y que en cierto modo ha pasado a la historia como el gran artífice de la transición política española entre la muerte del dictador Franco y la llegada de la democracia, que fue Adolfo Suárez. Y por eso tenemos aquí el privilegio de tener a una persona como Adolfo Suárez Illana, el hijo del presidente Suárez, persona que quiere y siente, y me consta, mucho a Venezuela, donde vivió 3 años, donde ha dejado muchos amigos que también le quieren, y es una persona comprometida con Venezuela, con su futuro, y al que tardó 2 segundos en decirnos entusiastamente que sí a la oferta que le hicimos de venir aquí a este coloquio. Así que yo no quiero robar protagonismo al protagonista del día, que es Adolfo Suárez, y agradecerle su generosidad y su tiempo, agradecerle también a Vladimir su generosidad y su tiempo, y sobre todo a Carlos Arzaba y a todo el entusiasta equipo de Fede Cámaras por haberse unido a este bonito proyecto de intentar de alguna forma acercar algo de reflexión y de mirada introspectiva hacia lo que fue la transición política española, en la medida en que eso puede tener alguna actualidad para este país, o por lo menos así nos lo han expresado algunos venezolanos. Y también, por supuesto, a todos mis colegas, en particular a Isabel, la embajadora de la Unión Europea, y a toda la Unión Europea por el apoyo también a esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Muchísimas gracias, embajador. Sin más que agregar, damos la bienvenida al periodista Vladimir Villegas, quien conversará con nuestro invitado especial, el doctor Adolfo Suárez Illana, la transición política española, consenso para el desarrollo. Muy buenos días. No es Vladimir a la 1, sino a las 9:45 de la mañana. 8:45, perdón. Bienvenidos. De verdad, para mí es un extraordinario placer poder conversar con el doctor Adolfo Suárez Illana. Le damos la bienvenida a Venezuela. Y de verdad que esa historia de la transición política española siempre ha sido un punto de referencia para nuestro país por las lecciones que de ella se desprenden, pero también porque en alguna medida todo paso hacia la democracia tiene sus dificultades, tiene sus sorpresas, sus incógnitas, y seguramente son muchas las incógnitas que todavía están por despejarse sobre los entretelones de la construcción de ese proceso de transición hacia la democracia en España. Y me gustaría comenzar precisamente por esos puntos que quizás no fueron develados, esos pequeños detalles de la historia de la transición que seguramente usted conversó con su padre, y con esta pregunta le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Vladimir. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme, darme la oportunidad de estar con todos ustedes y decir que siento de corazón estar aquí. Lo siento mucho porque quien debería estar aquí es otro Adolfo Suárez que desgraciadamente no puede estar con ustedes. Pero bueno, estoy yo, y lo que trataré es de que no sientan ustedes haberme invitado una vez que hayamos concluido el coloquio, ¿no? La pregunta, como siempre hace Vladimir, a la 1, te deja abierto el campo para que tú inicies por donde quieras, casi, ¿no? La verdad es que en la historia de la transición se conoce prácticamente todo. Yo se mencionaba antes que había trabajado en el Banco Popular con un maestro de la banca, que era Luis Valls Taberner, un hombre de unas convicciones religiosas profundas, un tipo extraordinario. Y me decía: Adolfo, el día que quieras esconder algo, ponlo en el escaparate, porque nadie se va a preocupar en mirarlo. Todo el mundo estará buscando por detrás qué demonios has escondido, porque lo que ya has puesto delante no les interesa.
En la transición pasa esto, ¿no? Se conoce prácticamente todo, pero la gente sigue intentando buscar detrás qué había. Y lo único que sí no es conocido son pequeños detalles o relaciones personales, por ejemplo, en las que uno estaba con otro y que explican determinados comportamientos. Pero los hechos de verdad históricos en sí prácticamente se conocen todos. Y si hay alguna cosa que no se conozca, seguramente sea porque no deba conocerse, ¿no? ¿Por qué cree usted que su padre, don Adolfo Suárez, fue el escogido para esta tarea tan difícil de llevar a España a la democracia? Qué buena pregunta. Mire que llevo yo años en España intentando que me hagan esa pregunta y no me la hacen, ¿no? Pero bueno, bien, me gusta. Que es un negrito venezolano que le hiciera. No, me encanta, me encanta. Porque sí es curioso, es decir, cuando la gente se plantea que todo un rey, que si algo tiene un rey en la cabeza es la pertenencia a una cadena, es un eslabón en una cadena que se va sucediendo uno detrás de otro, esa sensación de dinastía y de recibir y transmitir, ¿cómo es posible que un rey se juegue su futuro, su corona, su reino, su país, con alguien desconocido, con alguien que sale de la nada? No es creíble. Lo lógico es pensar que ese hombre elegido habría hablado con el rey antes y que tendrían un plan. Cuán extenso, cuán detallado fuera ese plan es otra cosa, pero estoy seguro de que lo había, y ciertamente lo había. Voy a intentar resumir un poco para no aburrir a la gente con detalles que a lo mejor para alguien que no es español no interesan, pero Franco, muy denostado por dictador, y bueno, pues ahí cada uno que opine lo que quiera, pero desde el punto de vista personal era un tipo extraordinariamente inteligente y conocía muy bien España. Y tenía una costumbre, una sana costumbre, que era a los gobernadores de cada una de las provincias, o regiones, como le llaman aquí, al mes de ser nombrados los llamaba a capítulo al Palacio del Pardo y les hacía un examen. Y mi padre, recién nombrado gobernador, con 32 años, imagínense, el siguiente gobernador en edad creo que tenía 75, había un salto importante. Le llaman al Pardo al mes de ser nombrado gobernador de Segovia y Franco, con esa voz que tenía que decir, ¿cómo está la provincia, señor Suárez? Y el otro le dijo, ¿le puedo decir la verdad? Y eso espero, ¿no? Y mi padre le dijo que estaba hecho un desastre. Y el otro se quedó con los ojos como platos, ¿no? Y dijo, hombre, gobernador, acabo de estar yo hace 15 días allí, me han hecho un recibimiento espectacular, no estará tan mal, ¿no? Dice, hombre, mi general, si quiere le explico cómo organizamos la visita y la gente que fue a saludarle porque lo hice yo. Y el otro, dándose cuenta ya de la situación, le hizo la pregunta clave. Dice, espero que no haya venido a traerme usted solo problemas. Y mi padre le dijo, efectivamente, tengo la solución. Y me dijo, proponga. Y le dijo que me deje usar su nombre durante 24 horas. Claro, era de una audacia tan brutal que un chaval le estuviera planteando eso al general que el otro se rió. Dijo, es usted muy audaz, señor Suárez, hágalo y deme cuenta. O sea, que su padre era más franco que franquista. No, hombre, mi padre tuvo una relación con Franco espectacular. Y he de decir, y lo digo aquí, y a lo mejor suena un poco fuerte, pero es verdad, gracias a que Franco, y cuando continúe con la contestación anterior se entenderá lo que voy a decir ahora mismo, gracias a que Franco actuó como lo hizo, la transición política española tuvo éxito, porque si no, no habría sido así. O sea que a Franco y a las Cortes franquistas que luego aprobaron la ley de reforma política, le debemos también que la transición fuera pacífica y como fue. Y a lo mejor eso sí es una enseñanza a aprender por otros. Pero no me quiero despistar del tema que estaba contando. Sí. Mi padre salió del Palacio del Pardo inmediatamente y se fue a ver a un personaje que era Laureano López Rodó, que dirigía lo que se llamaban los planes quinquenales, en definitiva el que manejaba el dinero, para hacer la cosa corta. Y le dijo, me acaba de decir el general que declaremos a Segovia provincia de acción especial,
que era tanto como darle 100 millones de pesetas, 1 millón de dólares de aquel entonces, hace 50 años, a libre disposición del gobernador. El otro montó en cólera, pero a la secretaria le dijo: entérese de si Suárez ha estado esta mañana en el Pardo o no. Y la secretaria le contestó: acaba de salir del Pardo. El otro firmó el cheque, se lo llevó mi padre, y me he encontrado a alguien de Segovia ahora por aquí cuando he llegado. A mí en Segovia, cuando voy, todavía me hacen la ola. O sea, imagínese la vuelta que le dio mi padre a aquella provincia. Bueno, pues quiso Dios que en ese mismo momento el rey terminase sus estudios en las academias militares y se fuese a ver a Franco también. Y le dijo: bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces, en una anécdota muy famosa, el rey le desenvolvió un mapa de España sobre la mesa y le dijo: ahí tiene España, algún día será el rey de España, conózcala. Y le dijo el otro: ¿y por dónde empiezo? Y dijo Franco: cónchale, como dicen aquí. Hay un tipo muy joven, gobernador en Segovia, con el que se puede llevar usted muy bien. Vaya y visítelo. Esto es el año 68. Y efectivamente, para allá se fue quien entonces no era ni príncipe de España todavía, y entabló una amistad personal y luego política que a lo largo de los años, 7 años después, acabaría fructificando en esa llamada zarzuela para convertirle en el presidente del gobierno. ¿Cómo hizo Adolfo Suárez para enfrentar las resistencias al cambio, a los sectores más duros del franquismo que se resistían a abrir las compuertas, ni siquiera de la democracia, de una transición hacia una nueva situación? Yo, que soy torero, como todo el mundo sabe, y me siento muy orgulloso de ello, cuando te enfrentas a un toro malo, complicado, difícil, lo que tienes que hacerle es no dejarle pensar y hacerlo rápido. Si nos fijamos en la transición española, por poner un punto y un fin, se inicia con el nombramiento de mi padre el 3 de julio de 1976. Así es. Al día siguiente, mi padre da un discurso en televisión a todo el pueblo español en el que detalla el programa de gobierno para ese año siguiente, en el que se compromete a unas elecciones libres en el 77. Durante ese tiempo se cambian todas las leyes franquistas sin incumplir ni una sola, no se quebró una sola ley. Entre otras cosas porque mi padre las había jurado y como hombre religioso que era no iba a quebrar su juramento. Y en segundo lugar, porque cuando un gobernante quiebra la legalidad, lo que hace es lo peor que puede hacer, es quebrar la convivencia entre su pueblo, en este caso los españoles, ¿no? Se hicieron las elecciones, se ganaron, y esas nuevas Cortes, ese nuevo Parlamento plenamente democrático, que incluía hasta el Partido Comunista, que rechazaban estos sectores, digámoslo así, más recalcitrantes del régimen de Franco, se negoció una nueva Constitución que seguramente sea una de las constituciones más avanzadas del mundo, y que nos ha dado, como decía, ¿no? El año 70, y se aprueba en diciembre del 78. Es decir, estamos hablando de menos de 2 años y medio para conseguir pasar un país entero de una dictadura consolidada a una democracia plenamente homologable con el resto de las europeas, sin enfrentamiento en la calle. Esa es la joya de la corona de la política española, la transición, hecha en paz. Tampoco hay que idealizar, es decir, no es que la transición política española fuese un baile maravilloso en el que todo el mundo estaba de acuerdo en todo, no. Hubo muchísimos problemas, hubo muertos porque teníamos a la ETA matando gente por allí, y tuvimos muchísimos enfrentamientos, gente que no quería aquello, gente que lo quería de otra forma, pero al final conseguimos llegar a puerto y en un tiempo récord, que contestando a tu pregunta, el asunto fundamental es hacer las cosas bien, pero rápido, sin descanso. ¿Cómo hicieron ustedes con la Fuerza Armada o con las Fuerzas Armadas españolas?
¿cómo lograron en España que las Fuerzas Armadas también fueran parte del cambio? Mira, aquí yo contaría más que cómo se logró, que podríamos estar hasta pasado mañana. Voy a contar una anécdota que ilustra mucho ese cambio que se produce en las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando mi padre llega a la presidencia del gobierno, retoma una figura que se llaman los ayudantes militares. Estos ayudantes militares que van con el cordón y que es lo que les identifica y que van con el maletín delante del presidente, lo que hace visualizar es que ese militar está a las órdenes, al servicio del poder civil, que era lo que se quería en ese momento transmitir, ¿no? Uno de estos militares, Joaquín Ariza Arellano, comandante del arma de caballería, simpático donde los haya, inicia su servicio un sábado en Moncloa. Y ese sábado está previsto que viniera Santiago Carrillo. Y mi padre en ese momento pues tiene un problema, viene un ministro y le dice a Joaquín, por favor recibe a Santiago, paséale, entretenle un rato mientras yo acabo con el ministro. Y lo de entretener a Joaquín se le daba extraordinariamente bien, ¿no? Le pegó un paseo a Carrillo por aquí, por allá, tal. Total, recibió mi padre a Carrillo, acabó el día, llegó la noche y subió a la vivienda Joaquín, y ahí estoy yo de testigo, esto ya lo he visto yo. Joaquín le pidió a mi padre unos minutos y entonces le dijo, mira, presidente, estoy convencido de que estás haciendo lo mejor para España, aunque mis compañeros de armas no opinen lo mismo. Pero te quiero enseñar una cosa. Sacó una cartera de su bolsillo, le enseñó una foto un poco más grande que la del tamaño carné y se veía un hombre con la cabeza tendida hacia atrás, un tiro sobre la ceja izquierda. Le dijo, este es mi padre, fusilado por Santiago Carrillo en las Tapias de la Almudena, en el año 38. Ese hombre, ese militar de toda la vida, había comprendido el espíritu de la transición. Un espíritu que, lejos de lo que dicen ahora algunos, como los de Podemos, del olvido, no era olvidar, sino tener muy presente las barbaridades que se cometieron, y los que mataron y murieron se dieron un abrazo en esa transición para dejar de matar y morir nunca más. Ese tema, por supuesto que como venezolano me hace pensar en mi país, y ya vamos a entrar un poco en... Pero yo hablo de mi libro, ¿eh? Claro, por supuesto, pero cada quien piensa en su pedazo de tierra, ¿verdad? Pero yo quiero que hablemos un poco de Santiago Carrillo, porque Santiago Carrillo fue nada más y nada menos pues que el líder del Partido Comunista Español, secretario general del Partido Comunista Español, pero además fue como la figura emblemática o la contrafigura emblemática para el franquismo. O sea, fue la figura que encarnaba el enemigo principal, los comunistas. ¿Cómo fue esa relación entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez? El lado humano de esa relación, el contacto humano, el factor personal que siempre es el extra que puede cambiar las cosas. La verdad es que fue una relación extraordinaria entre dos hombres extraordinariamente dispares, ¿no? Uno era profundamente religioso, el otro era ateo. Uno era un hombre de centro-derecha, el otro era comunista. Uno era un pacifista convencido, el otro era un hombre que había participado en la guerra. Es decir, era muy difícil buscar un punto de encuentro entre ambos, ¿no? Pero lo encontraron. Lo encontraron una noche. Yo he tenido oportunidad de hablar a solas con cada uno de ellos luego y los dos niegan que eso fuera una negociación. Con todo el cariño que se sabe que tengo yo a ambos personajes, mienten como bellacos los dos. O sea, aquello fue una negociación a cara perro, vamos, una cosa brutal. Fumando como cosacos. Y bueno, en el fondo había una parte, la parte del presidente del gobierno de aquel momento, de un presidente que no era democrático todavía, hay que recordarlo, aunque estuviera absolutamente comprometido con la democracia, que quería orientar todo hacia unas elecciones democráticas, plenamente homologables. Y sabía que si no participaba el Partido Comunista, difícilmente
se podía decir que una elección era libre y democrática. Con lo cual, era ya un amarre que tenía allí a su favor, digámoslo así, Santiago Carrillo. Y por otro lado, Santiago Carrillo sabía que tenía la oposición de por lo menos media España, a la que había combatido, y que si tenía algo claro es que el futuro no podía repetir los horrores, como he dicho antes, del pasado. Y negociaron, como digo, a cara de perro el uno y el otro durante toda la noche, exponiendo sus puntos de vista, cada uno, y la obsesión de mi padre era conseguir que Santiago se pudiera presentar a las elecciones. Para eso había que aprobar el Partido Comunista, pero no lo quería hacer si no aceptaba que el futuro Estado fuese una monarquía parlamentaria, en un Estado de Derecho, con la bandera rojigualda y la modificación de los estatutos del Partido Comunista que negaban todo esto. Y por otro lado, Santiago Carrillo se negaba a rendir esas armas que tenía, esas opciones, sin ser previamente legalizado. Con lo cual, aquella noche terminó en un empate técnico, pero con los deberes por hacer. Y normalmente, como ocurre siempre, y el que quiera entenderme que me entienda, quien es más fuerte tiene que ser siempre más generoso. Y mi padre decidió organizar la legalización del Partido Comunista a través de una operación simpaticísima que llevaría un poco de tiempo contar, pero al final hace que los militares no puedan responder si hubiesen querido hacerlo, porque les había agotado todos los suministros en una serie de maniobras previas, aprovechando un sábado santo, qué mejor día que pillar por sorpresa a todo el mundo y anunciar con su sola responsabilidad que legalizaba el Partido Comunista. Esto supuso un choque en España brutal, brutal. Ese fue el destape político prácticamente. Pero lo bonito no es solo eso, sino que inmediatamente Santiago Carrillo convocó una rueda de prensa con todo el comité, ¿cómo se llamaba? Central. El comité central del Partido Comunista, con la bandera de España, un retrato del rey, aceptando la monarquía, aceptando la bandera rojigualda y ya propuso que iba a cambiar los estatutos del Partido Comunista. Es decir, dos caballeros cumplieron su palabra. El que era más fuerte tenía que ceder antes y cedió, y el que era más débil cumplió luego también. Doctor Adolfo Suárez. Esto supuso, por decirlo claramente, la legitimación de la transición por la izquierda. A ese punto quiero llegar también con respecto a los comunistas y la democracia. Y más que a los comunistas, a un comunista como Santiago Carrillo, con todo lo que representó, que luego fue una figura importante de lo que se llamó el eurocomunismo. En el caso de Carrillo, ¿usted percibe que él asimiló la democracia, se convirtió en un comunista democrático o tuvo que, como decimos en Venezuela, calarse la democracia? Vamos a ver, yo creo que Santiago Carrillo, yo he tenido oportunidad de hablarlo con él abiertamente, era un hombre demócrata. Es decir, efectivamente, su tránsito... que un comunista puede aprender a ser demócrata. Sí, yo creo que nadie está condenado de entrada, que somos libres, fundamentalmente libres, que nosotros decidimos nuestro destino y vamos aprendiendo, y todo el mundo puede llegar a las más altas conclusiones, ¿no? Y creo que Santiago Carrillo, que tiene un origen, yo me acuerdo, el día de su 90 cumpleaños, me invitan a mí a una sala pues como esta, llena de comunistas de verdad, de los de verdad, sin broma ninguna. Y yo solo prácticamente allí, en representación de mi padre, que no podía ir, ¿no? Y me hicieron subir al estrado por sorpresa y decir unas palabras. Entonces a mí no se me ocurrió decir otra cosa que decir la verdad, lo que sentía. Digo, hay dos Santiagos Carrillos. Un Santiago Carrillo del año 36, la guerra, los fusilamientos, la muerte, la desolación, del que no quiero ni acordarme. Y hay otro Santiago Carrillo, el del año 78, el que se juega todo su capital político para hacer que la democracia sea posible en España. Me callé y me senté.
Yo en ese trayecto, que era como este, pensé que me iban a fusilar. O sea, un silencio sepulcral. Y de repente se levantó Santiago Carrillo, me dio unas palmas. Bueno, a mí ni mi madre me ha dado un aplauso más fuerte en los días de mi vida. Toda la sala, bueno, empezó a aplaudir como loca. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente en Santiago Carrillo hay una evolución, como también la hubo en otros sectores de España, de militares que también habían peleado, que habían matado. Es decir, oye, la guerra la gana el que más y mejor mata, hay que ser sincero, no echemos cuentos, ¿no?, como dicen aquí. Pero evolucionó, España aprendió que efectivamente se puede convivir, que no hace falta ni siquiera estar de acuerdo para convivir. Mi padre, que es el padre del consenso en España, decía siempre que eso del consenso hay que aplicarlo muy poquito, cuanto menos mejor. Y si acaso solo a una cosa, que es al profundo deseo de convivir en libertad. Lo único sobre lo que tiene que estar un pueblo profundamente de acuerdo es sobre su deseo de vivir en paz y en libertad. El resto es para opinar, y puede tener opinión ese señor de allí, yo, tú o el otro. Y un día gobernará este, otro día gobernará el otro. Habrá que estar de acuerdo, eso sí, en torno a unas reglas comunes de juego. Si queremos jugar al fútbol, oiga, el arco es este, el área es aquella, esto es fuera. Si queremos jugar al béisbol, pues hay unas bases, un bate. Hombre, hay que ponerse de acuerdo en las reglas, pero el resto es diversidad, el resto es opinión, el resto es riqueza. Y no pretendamos, ni los de un lado ni los del otro, en que tenemos que estar cada uno de acuerdo con los otros siempre. No. Haciendo un salto histórico, vamos un poco a hacer yo quiero hacer una pregunta. Santiago Carrillo no usaba el pelo largo ni se ponía cola, pero ¿hay algún paralelismo que se pudiera establecer entre Santiago Carrillo y Pablo Iglesias, por ejemplo? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, quizá yo no puedo establecer no sea el mejor para establecer estas diferencias o estos parecidos, porque yo tengo, al margen del respeto humano, que se lo debo a todo el mundo, por supuesto, yo tengo un enorme respeto político por Santiago Carrillo que no tengo por Pablo Iglesias. Y lo digo en palabras incluso gruesas, no tengo ningún problema. Quien favorece el odio y la ruptura, el disenso, la falta de convivencia, a mí me parece despreciable. Absolutamente. Hablando de ese tema del odio, doctor Adolfo Suárez, ¿usted cree que el odio está en un solo lado de la sociedad? Y vamos a hablar un poco de aquel momento. Se supone que ese era un tema a trabajar, ¿no? El tema del odio en la sociedad española durante el franquismo y luego en ese proceso de transición. Quizás muchos actuaron motivados por el odio y eso fue lo que marcó las oposiciones a una transición hacia la democracia y la posibilidad de la convivencia. Ahora, en ese momento en España, ¿el odio se trabajó o se legisló para prohibir el odio? ¿Qué se hizo allí? Vamos a ver. El bien y el mal conviven en el mundo. Y el odio es la representación viva del mal. Y el amor, la representación viva del bien. Existen. El problema no es que existan, sino que los dirigentes políticos azucen el amor o el odio. Es un pecado imperdonable para un político que azuce el odio, que inste al odio, al enfrentamiento, a la falta de convivencia. El político no es otra cosa que el gestor de la cosa común. Y la cosa común requiere comunidad, requiere cierto acuerdo, requiere convivencia, requiere paz, requiere libertad, requiere respeto. Y todos esos adjetivos, todas esas virtudes, si quiere usted llamarlas, están reñidas con el odio. El odio en las personas es normal. Puedo decir incluso que es hasta legítimo el sentimiento de odio en una persona que ha tenido un problema, que tiene lo que sea, pero no en un político. No se puede favorecer el odio, no se puede arengar a que la gente odie más, todo lo contrario. Claro, y hay que trabajar también viendo cada quien
si su discurso transmite o no transmite odio, porque a lo mejor vemos el odio en el otro, pero no lo vemos en el lado propio, ¿no? Y ese es un problema que yo en lo particular creo que tenemos también en Venezuela. Y quiero dar un giro a la conversación para meternos en otros temas, porque fíjense que yo estaba leyendo un poco, releyendo sobre estas circunstancias que se vivió en España durante la transición, y es inevitable hablar de la economía, porque la transición no fue solamente en el ámbito político, no era resolver solamente la convivencia entre factores políticos, sino también desentrañar la grave situación económica que para la época había, pues una situación inflacionaria, un déficit externo importante, desempleo. Y bueno, imagínense ustedes, esa cifra, a nosotros aquí la escuchamos ahorita y nos da risa, 26% de inflación, escandalosa cifra, ¿no? Para lo que vivimos aquí en nuestro país. Y había una frase muy en boga, ¿no? Una expresión: o los demócratas acabamos con la crisis económica o la crisis económica acaba con la democracia. ¿Cómo hicieron para lograr un entendimiento entre la patronal, el movimiento sindical, los empresarios en general, los distintos factores empresariales, la diversidad que había en el movimiento sindical, porque había una central comunista, las comisiones obreras, estaba la UGT de inspiración socialista, la CNT anarquista? ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo, para lograr ese acuerdo que pudiéramos llamar en lenguaje venezolano un acuerdo tripartito, para avanzar en las correcciones económicas? Porque eso es parte también de un proceso de cambios, ¿no? En una sociedad, el abordaje de lo económico, porque nadie quiere cargar, la gente quiere cargar con los aplausos de los buenos gestos en lo político, pero nadie quiere cargar con las críticas por las decisiones arriesgadas en la economía. Bueno, en economía es de todos dicho que el mayor asesino de la gente humilde es la hiperinflación, ¿no? Acaba con él, con lo que gana, ¿no? En España, con aquella cifra del 26%, que puede parecer irrisoria para algunos, en aquel momento para nosotros era brutal. A eso hay que añadirle que el precio del petróleo pasa de $11 a 35, me parece que es, en cosa de una noche. Y lo que se hizo fundamentalmente es decir, vamos a ver, estamos en el camino hacia la democracia, pero tenemos un problema económico que hay que resolver y que no podemos permitir que se cargue el proceso político. Luego, hagamos lo que se llama en términos de empresa, de derecho, un stand and still, paremos un momento, cerremos un pacto, no nos agredamos en este punto, cerremos una serie de cuestiones que se llamaron el Pacto de la Moncloa y con eso más o menos contenido, dediquémonos realmente a negociar el tránsito político, que es el que nos permitirá establecer las reglas de juego del futuro. Y una vez más, la oposición y el gobierno, por supuesto, lo que pasa es que, claro, aquel era un gobierno comprometido con la democracia, que es muy distinto a otras opciones que se ven en otros lados del mundo. Y cuando tienes un presidente del gobierno que está comprometido con la democracia, que se muestra sincero con la oposición, que le ofrece cosas concretas, serias, comprometidas y que van avanzando efectivamente hacia esa democracia, la oposición también se va entregando. Si a la oposición se la hubiera engañado en un proceso de diálogo y en otro, mi padre jamás hubiera podido llegar a construir la transición o la constitución que se llegó a construir entre todos, ¿no? Claro. Yo he hablado de España, ¿eh? No, yo no he dicho nada, otra cosa, estamos hablando de España. Pero estamos en Venezuela. En nuestra querida Venezuela. En nuestra querida Venezuela. En ese campo de las negociaciones estaba la situación del ser humano, las personas. ¿Cuál era el peso de la opinión ciudadana en toda esa transición? ¿Se jugaban los políticos a la suerte? Bueno, en esa época no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada de esas cosas, pero ¿cuál era el peso real de la opinión pública para incidir en esos cambios que se dieron en España? Bueno, una de las frases célebres de mi padre, justo al principio de su periodo como presidente,
fue comprometerse, bueno, justo antes, esto fue el 9 de junio, dijo, hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a ver, en aquellos momentos en España, en la calle, había una ansia de libertad. Los hombres nacemos libres, luego nos pueden esclavizar, pero tenemos el sentimiento de la libertad que nos ha inculcado Dios en nuestro alma desde el principio. Todo el mundo aspira a la libertad. Y lo que mi padre quería decir con aquello es que teníamos que llevar esa libertad a las alturas políticas, que en aquel momento no existían. La opinión pública, por supuesto, que influyó muchísimo. En aquel momento no había Twitter, no había Instagram, no había estas cosas, pero teníamos a los periódicos que ejercían una fuerza y una presión muy fuerte. Insisto, aquello no fue un camino de rosas, hubo muchos disensos, muchos enfrentamientos, llegó a haber muertos, como he dicho antes, por el tema de ETA, algún loco que se metió en un despacho laboralista y asesinó a una serie de abogados que ahora mismo se acaba de cumplir 40 años y que nos dio un susto tremendo y que puso en peligro otra vez todo ese proceso de transición. Y una vez más Santiago Carrillo fue quien fue capaz de contener los ánimos, el odio de aquellos que sentían que habían matado a un compañero suyo. Bueno, pues un hombre como este, en vez de sembrar más odio que podía haberlo hecho, pacificó, calmó a su gente y confió en que un gobierno, también una vez más comprometido con la democracia, resolvería eso como Dios manda. Y así se hizo. Ahí también está el tema del golpe de 1981. Me gustaría hablar un poco de eso, de cómo se vivió ese momento en España, cómo lo vivió también, bueno, Adolfo Suárez, qué entretelones hubo allí, cosas que por supuesto seguramente ustedes conversaron en sus sobremesas, ¿no? Bueno, el golpe de Tejero del 23 de febrero ya no es la transición. Como he dicho, yo ya la he cortado en el año 78 con la esta. Ya tenemos un país con los instrumentos, quedaba mucho por hacer. Luego vendría Felipe González, que, digamos, lo dio la vuelta al sector industrial en España, etcétera. Pero bueno, ya la democracia estaba en marcha. Sí. Y efectivamente hubo un cierto sector del ejército que entendía que aquello no... y dieron en aquel golpe. Un golpe tan dramático como irrisorio, como ridículo, tan grave como cobardón, en mil detalles, ¿no? Pero en definitiva, aquel golpe no triunfó, la sociedad dio una muestra de madurez brutal, las instituciones estuvieron a la altura y el presidente del gobierno, he de decir que también, y una vez más Santiago Carrillo, también estuvieron allí a la altura, ¿no? Eso no se hace, un acto de valentía como el que protagonizó mi padre levantándose a defender a Gutiérrez Mellado, nunca suficientemente alabado, a aquella grandísima persona, no lo hace porque crea que en ese momento le conviene, no, lo hace porque lo lleva en el alma, porque tiene la sensación de dignidad del presidente de todos los españoles, porque no se deja dominar por los militares. Y si me permiten, les voy a contar una intimidad. De eso se trata. A lo mejor suena un poco grosero, pero esto fue como fue, y lo dijo mi padre. Un día de broma en casa, pues no me acuerdo quién estaba, alguien había venido por allí, pero alguien muy íntimo, pero no recuerdo quién. Y entonces le preguntaron, oye Adolfo, ¿pero cuándo se te ocurrió levantarte allí? Te habían pegado 4 tiros y tal, no sé qué. Y dice, mira, yo de repente visualicé mi cuerpo en la morgue haciéndome la autopsia y a mí la bala no me iba a entrar por el culo, a mí la bala que me entrase por el pecho. Excelente. Los militares, bueno, mantuvieron una dictadura de décadas en España. Al final del periodo franquista, ¿qué pasaba en la Fuerza Armada? ¿Qué pasaba y qué pasó luego de la muerte de Franco? ¿Cuánto
pesó esa herencia franquista en la Fuerza Armada y en qué momento se pudiera decir que la Fuerza Armada Española, las Fuerzas Armadas Españolas se desfranquizaron, si cabe el término? Vamos a ver, todo lleva un proceso. Y en esta vida nada es uniforme en el sentido de unánime, igualitario, absolutamente. Perdone que lo interrumpa. Nosotros tuvimos un presidente en Venezuela, Luis Herrera, muy polémico, y él llegó a decir en una oportunidad, y eso vale para el mundo, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Luis Herrera Campins, año 78, ¿no? Fue Sí, cuando señor. asumió la presidencia. Mi padre estuvo aquí en aquel momento. Ni siquiera los militares son uniformes, fuera de la vestimenta. Entonces, sí, esto es importante tenerlo Eso en es muy cuenta. importante. Es una frase, titular. Y cuando se produce el cambio, de entrada, no todos los militares eran golpistas, dictatoriales, ogros, ¿no? Eran gente vocacional que sentía las Fuerzas Armadas, que sentía a su patria y que entendía la carrera militar como una forma de desarrollar su vida y servir a su país, ¿no? Con independencia de quién fuera el gobernante. Con independencia de que efectivamente había grupúsculos todavía de los que habían luchado en la guerra, que insisto, hasta era legítimo el odio que esos hombres tenían en sus corazones, porque una guerra es muy difícil de superar. Igual que había un Joaquín Ariza, como decía antes, que había visto morir a su padre a manos de Carrillo y luego le recibió, había gente que esto no lo superó, ¿no? En uno y otro bando. Pero en el ejército, a pesar de que efectivamente durante un tiempo hubo gente que le costaba caminar ese camino hacia la democracia que se había abierto, las Fuerzas Armadas en España muy mayoritariamente, en su inmensa mayoría, digamos que transitaron ese camino de una forma muy rápida, muy profesional, y yo creo que las Fuerzas Armadas españolas, y me atrevería a decir que las de casi todo el mundo, son gente especialmente comprometida con su país, con su futuro y con su gente. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que todas las Fuerzas Armadas de cualquier país, de cualquiera, son gente que le gusta matar a su pueblo. No me lo creo, no me lo creo. Es decir, puede haber casos, puede haber mandos que llamen a esto, pero me cuesta muchísimo creer esa uniformidad casi en ningún país del mundo, que no sea Corea. Hay otro aspecto que en mi caso me es muy cercano y es el de la libertad de expresión, el de la libertad de prensa. ¿Cómo comenzó a saborear la sociedad española la libertad de prensa? Bueno, yo creo que empezó a saborearlo incluso antes, porque la dictadura, digámoslo así, se había convertido en dictablanda. Hombre, final, al que le tocaba el palo seguía diciendo que era dictadura, lógicamente, pero ya no era ese control tan férreo, tan brutal de años anteriores. Había formas de esquivar. Yo no sé, hay gente que habla diciendo una cosa, pero que por analogía parece que está diciendo otra. Yo no sé si eso puede ocurrir en algún lado cercano hoy en día, pero en aquel momento sí ocurría y en la prensa se decían cosas de una forma que querían decir exactamente otra, ¿no? Pero la verdad es que cuando se produce ya la muerte de Franco, el inicio de la etapa de gobierno de mi padre y, por supuesto, el levantamiento de cualquier barrera a la prensa para opinar, digámoslo así, que se usó profusamente ese derecho de libertad de prensa, pero duramente, se lo puedo asegurar. ¿Se abusó? Bueno, yo no puedo decir que se abusara, es decir, porque en el fondo quien tiene derecho a expresarse, tiene derecho a expresarse. Yo siempre digo que en la prensa lo único que no se puede o no se debería poder es mentir. Es decir, el límite de la libertad de prensa está en la verdad. Nuestra Constitución, por ejemplo, la española, proclama el derecho a la libertad de información veraz. Igualmente la nuestra. Claro, así es. Y bueno, hay una máxima del periodismo: los hechos son los hechos y la opinión es libre.
Bueno, yo quiero decirle, yo soy firmante de la Constitución del año 99 y me considero no solo firmante, sino doliente. Lo intuía, sí. Sí, y ese es un tema que, que para nosotros sumamente importante. Pero no quiero dejar de hablar de Felipe González, el rol de Felipe González en toda esta historia, no lo hemos mencionado todavía, ¿no? Muy importante. Es que Muy Felipe importante. González es uno de los presidentes, yo creo de los Que presidentes fue el más regalo que le llevó el capaces. presidente Pérez al rey, ¿no? Carlos Andrés, sí, Sí. era muy amigo. Yo también fui amigo de Carlos Andrés. No sé si es correcto decirlo aquí, ¿no? Pero tuve una relación con él importante. En una época no había aplausos para eso, ahora hay aplausos. Yo es que no tengo Hay de ningún todo, esa es la inconveniente en democracia. decir a quién he conocido, con quién he charlado y qué ha aportado. Bueno, la gente es un poco maniqueísta, ¿no? Y entonces, Sí, es verdad. uno bueno, bueno o malo, malo. Y digo, mire, oiga, si a mí me juzgan así, yo estoy condenado. Porque yo no soy bueno, bueno. Es decir, yo miro para adentro y digo, madre de Dios, ¿cómo me ha salido esto? ¿Eh? Y me mira otro y dice, no, qué bien has estado. Y digo, si tú supieras por dentro lo que hay. Entonces, todos en nuestra alma llevamos lo mejor, somos capaces de lo mejor y lo peor. Entonces, es importante recordar a aquellas personas que fueron capaces de hacer algo bueno, recordarlo, jalearlo e impulsarlo para que otros copien eso. Que ese señor también tenía otras cosas, no lo sé. Yo lo digo, Santa Teresa de Jesús iba al baño, pero a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa son las moradas, el camino de perfección, todo lo que fue capaz de construir aquella mujer, ¿no? Entonces, no tengo ningún inconveniente en reconocer a Carlos Andrés Pérez, en reconocer a Santiago Carrillo, en reconocer a Felipe González, por supuesto, que es uno de los presidentes más importantes que ha tenido la democracia española, de una capacidad y una inteligencia asombrosa. Otra cosa es que tenga unas discrepancias políticas con él también importantes, pero con Felipe González yo estoy seguro de que puedo acordar. Otra cosa es que cuando haya llegado a un acuerdo, piense, este tío me ha ganado la partida por aquí o por allá. Bueno, pero eso tú has acordado, con lo cual de eso no te puedes quejar. Y lo que sí puedes estar seguro es de que eso se va a llevar a la práctica, ¿no? Y yo, pues desde aquí no puedo decir sino que agradecer al presidente González todo lo que hizo por la democracia española, que no fue poco. Lo bueno y lo malo que dejó el gobierno de Felipe González y en general la visión y la práctica de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, la llegada del Partido Socialista al gobierno español, de entrada estaba prevista por mi padre, no en vano, y esto es otro cotilleo. Mi padre recibía casi todas las semanas a Felipe en Moncloa y le contaba los grandes temas de Estado, porque sabía que aquello iba a producirse en un momento determinado, iba a ganar las elecciones como era normal, y cuanto mejor estuviera preparado ese personaje, mejor, ¿no? Felipe, en sus 13 años de gobierno, por supuesto, tiene luces y sombras, da una transformación brutal a España, digámoslo así, que es una forma de cerrar el ciclo de la transición, porque vuelve un gobierno de izquierda al poder en España, vuelve a través de las urnas y vuelve con normalidad, que es lo importante en una democracia, que la alternancia no suponga un merecumbe, como dicen aquí, que destroce la vida pública en cada salto, ¿no? Y transformó, como he dicho, la industria, por fin cerró las negociaciones y fue capaz de hacer ingresar a España en la ONU, en la Comunidad Europea. Transformó políticamente, desarrolló la Constitución y entre las sombras, y lo siento, pero no sería justo si no lo dijera, queda esa mancha de corrupción que hubo en torno a algunos. Yo siempre quiero decir que son los menos, aunque sean los más llamativos, aunque sean lo que más se jalea en política en España, aun teniendo corruptos como en todos lados, a Dios gracias, son los menos y se les combate. Usted dijo hace poco que sentía respeto político por Santiago Carrillo y que no siente respeto político por Pablo Iglesias. Pero por algo surgió Podemos. ¿Por qué surge una fuerza como Podemos en España?
¿Qué hicieron ustedes de mal para que surgiera una fuerza que ustedes ahora no le tienen respeto político? Yo no sé si sonará algo o no, pero un partido… vamos a ver. Los problemas que tenemos hoy en España no son culpa de la Constitución, como dice Podemos que son, ni de otros que pretenden cargarse, digámoslo así, la Constitución del 78, sino que son culpa de quienes no hemos tenido, ejerciendo el poder después, el coraje de hacer lo que debíamos. Y voy a ser más claro. Este vaso de agua que tengo yo aquí lo puedo utilizar para rompértelo en la cabeza y matarte con él. Eso va a ser con la última pregunta. O, No, mentira. O para usar y tomar agua o ofrecer agua a alguien que esté sediento. El vaso no es bueno o malo en sí mismo, es un instrumento que puede servir para el bien o para el mal. Los partidos que hemos gobernado en España durante los últimos 40 años hemos preferido comprar, y lo digo así, comprar la voluntad de partidos minoritarios para conseguir la mayoría absoluta que nos da un plácido gobierno, en vez de entendernos con nuestro par opositor, en nuestro caso PP, PSOE, que es mucho más difícil. Eso ha acabado generando corruptelas y corrupciones en toda regla, en sitios como, por ejemplo, Cataluña. Eso acaba generando, unido a una crisis económica, un descontento en la población que hace que sea el caldo de cultivo ideal para que populistas, sin absolutamente ningún discurso, sean capaces de prender esa llama, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo. Un partido que se alterna con otro, uno de derechas, uno de izquierdas, pero que permiten ciertas prácticas corruptas, que acaban generando una economía que se tambalea, que acaba produciendo grandes masas de suburbios y de zonas donde se vive francamente mal, y de repente llega un listo, entre comillas, que es capaz de prender esa llama y llegar al gobierno y luego desde el gobierno acabar con la democracia. Pactos de la Moncloa. Yo estaba hablando de España. Oh, bueno. Pactos de la Moncloa y pacto de Punto Fijo. Me gustaría una reflexión suya sobre… ¿Perdón? Pactos de la Moncloa y pacto de Punto Fijo. Quisiéramos… Punto fijo. Punto Fijo, sí, el pacto político que permitió en Venezuela la gobernabilidad luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Digámoslo así, que son muy distintos, ¿no? Son francamente distintos, primero en los tiempos, en los actores, pero en definitiva, es decir, hay que ser pragmático. Cuando de lo que se trata es de devolverle la soberanía a un pueblo, de devolverle la paz, yo sería tremendamente generoso y olvidadizo con lo anterior. Todo aquello que posibilite de verdad devolver la soberanía a un pueblo, su paz y su convivencia, merece la pena explorarlo. ¿Cómo generar, ya vamos a ir a las preguntas del público, cómo generar confianza para que un proceso de diálogo o de negociación política pueda ser realmente productivo? Pues mire, de entrada, como he dicho antes, en que los procesos de diálogo no se vean traicionados. Es decir, quien tiene más poder, más fuerza, más capacidad, quien es más grande, debe ser tremendamente generoso y respetuoso. Y por otro lado, quien tiene menos, lo que debe exigir son cosas concretas, inmediatas y que sean clave para efectivamente devolver esa democracia a su pueblo, devolver la convivencia y la libertad. A propósito de la situación con Cataluña, hay una frase suya por aquí: la traición no se combate con diálogo. Nunca. Vamos a ver, justo después de la salvajada que se hizo en Cataluña
y lo llamo salvajada, conste, lo subrayo y lo pongo en negrita, el día 1 de octubre, con ese falso referéndum que no era sino la incitación al odio y la exaltación del sentimiento de enfrentamiento en una sociedad. Inmediatamente el señor Puigdemont nos dijo esa misma noche que lo que se abría entonces era un proceso de diálogo. Digo, mire, cuando un gobernante traiciona el juramento que ha hecho, traiciona la Constitución y traiciona el estatuto de su gobierno, se convierte en un delincuente. Y el único diálogo que yo entiendo con un delincuente es el que se debe producir entre el delincuente y los jueces y los fiscales. No hay más diálogo. Una pregunta final antes de pasar Y eso es España, ¿eh? a la participación de la audiencia. Y hablando del mundo, hay quienes dicen que una dictadura no sale con votos. ¿Qué piensa usted? Bueno, habría que empezar a distinguir entre dictaduras de derechas y dictaduras de izquierdas, ¿no? De las dictaduras de derechas hemos salido. En este mundo quedan unas cuantas y son de izquierdas. En España, una dictadura de derechas, digámoslo así, se salió con votos y se salió sin muertos, entre comillas, aunque hubo, pero no hubo un enfrentamiento entre las partes. Se puede salir con votos, claro que se puede salir con votos, pero lo importante es que se den las circunstancias para que una votación, como decía antes con el ejemplo de mi padre, sea realmente libre, transparente, que esté garantizada por terceros y que no sea uno mismo el que las controle. Bueno, a veces yo pienso que las dictaduras son ambidiestras, pero bueno, es cuestión de óptica, ¿no? Vamos con la participación de la audiencia, así como hacemos en mi programa Vladimir Laguna, le agradezco respuestas breves. De acuerdo, vamos a intentarlo. Así es. ¿Cuál acción y actividad económica fue la más importante para lograr el éxito empresarial? ¿La acción económica? La acción y la actividad económica fue la más importante para lograr el éxito empresarial en España. No entiendo bien la pregunta, de verdad. Así es. ¿Cuál acción y actividad económica fue la más importante para lograr el éxito empresarial? Me imagino que en España. La reacción. La acción. La acción económica para la reactividad. Hombre, yo creo que la libertad en la economía es uno de los puntos fundamentales y el segundo, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica ni libertad es imposible construir una economía real. Y en la sección de humor de la entrevista pasan una pregunta que yo creo que es para esa categoría. ¿Aceptaría usted hablar con mi jefe Nicolás Maduro? No sé si se refiere que creen que yo es mi jefe mío o jefe de alguien aquí, no sé de quién será jefe. Vamos a ver, si de mí dependiera una salida que le devolviera la libertad, la paz, la convivencia a Venezuela, estaría dispuesto a hacer lo que fuera. En Venezuela, la situación de los presos políticos, Loren Saleh, Ceballos, López, Baduel, Vivas y 480 más, complica las tomas de decisiones a la hora de un diálogo para la transición. ¿Cómo se manejó esta situación análoga en la transición española? Rafael Alberto Maimone. Querido Rafael, con mucha generosidad, abriendo las cárceles y sacando a todos los presos políticos de forma inmediata. No hubo otra. Así se hizo en España. Su pronóstico sobre la situación en Cataluña. Pues que esto requeriría un poquito más de tiempo, pero intentaré ser muy breve. Cataluña es uno de los rincones más bellos de España y lo va a seguir siendo por el resto de los tiempos. Eso va a generar frustración en alguno, pero nada más. Yo me imagino que usted es del Real Madrid, ¿verdad? No. ¿Del Barça? No. ¿Del Atlético? Del Deportivo de La Coruña. Gallego hasta la muerte. Cuando vivía aquí me llamaban el gallego bruto.
Bueno, yo soy del Barça y de los Leones del Caracas, pero eso no tiene nada que ver con Cataluña. Ah, sí, tenemos barrita aquí. ¿Cómo manejó su padre el tema de corrupción en el régimen franquista en el contexto de la transición? ¿Cómo manejó la sed de justicia por el pueblo español luego de una dura dictadura? Vamos a ver, en España se hizo una ley de amnistía que ayudó a salir de la cárcel a los presos políticos, digámoslo así, de una forma ordenada, e incluso muchos más, y se exigió que no hubiese delitos de sangre. Y luego, por otro lado, insisto, hay que ser generoso con todo aquel que facilita la salida de una situación caótica en un país. Hay que ser pragmático. Nos puede costar mucho, no quiero emplear palabras que luego hieran más, ¿no? Pero, insisto, hay que mirar hacia el futuro y todo aquello que favorezca la convivencia, la paz, la libertad entre los pueblos, hay que fomentarlo. ¿Usted está de acuerdo con sanciones que puedan repercutir negativamente en la población, sanciones económicas? Vamos a ver, cuando hay que ayudar a alguien a que tome medidas, pues hay que hacerlo. Yo, sinceramente, no estoy contento con que alguien pase una situación caótica, pero esa situación caótica no es consecuencia de quien aplica las sanciones, sino del gobierno que le está causando a su pueblo ese sufrimiento, ¿no? Aquí como que hay un potencial cliente por la pregunta que hace. ¿Usted es abogado acá en Venezuela? ¿Soy abogado en Venezuela? Sí. Sí, hombre, no sé si es el momento mejor para decirlo, pero tenemos un despacho aquí que se llama BNM Ontier, veo a varios de los socios por aquí y no se puede hacer publicidad, pero sí, somos abogados aquí también. ¿Sí? Bueno, una pregunta. Los demócratas en España negociaron desde el poder, en Venezuela es al revés. ¿Cómo protegerse cuando el poderoso incumple su pacto? Eso es lo que he dicho al principio. Es muy difícil mantener un proceso de diálogo cuando ese diálogo es traicionado por una de las partes. Pero yo, sin fiarme en ese caso del interlocutor, seguiría poniendo de manifiesto ante la opinión pública cómo esa parte incumple sus pactos. Aquí hay otra pregunta escrita en una letra muy pequeña. Frente a los hechos históricos vividos en su país, ¿se puede apreciar realmente la transición política española? Usted, como un observador de lo que ocurrió, ¿cómo instaría a los políticos venezolanos a impulsar una transición política en este momento, tomando en cuenta que ya existe un quiebre en la convivencia venezolana? Esa es la gran desgracia, es decir, que se ha producido ya esa quiebra en la convivencia. Y eso solo se solucionaría si hubiera un especial ejercicio de generosidad por parte del Gobierno, que yo es lo que creo he reclamado en varias ocasiones a lo largo de la tarde de hoy, de la mañana de hoy, perdón. Otra pregunta. Quisiera que nos detallara el proceso interno del franquismo después de la muerte de Carrero Blanco. ¿Cómo cambió la relación de fuerzas en la coalición dominante? No, el franquismo muere con Franco, no hay continuidad en absoluto. Hay algún grupúsculo pequeño, un partido que intenta darle continuidad, pero que se disipa en el tiempo muy rápidamente. ¿No quedan remanentes de franquismo en el PP? No. Para nada. En absoluto, en absoluto. Puedo prometer y prometo que no. ¿Cuánto tiempo duró las negociaciones o el diálogo antes de lograr la transición? ¿Cuánto tiempo duraron las negociaciones, sí? Bueno, vamos a ver. A mi padre, como he dicho antes, se le nombra el 3 de julio del 76 y el 15 de junio del 77 se hacen las primeras elecciones libres en España, absolutamente democráticas, controladas y vigiladas. Todo el tiempo entre medias es diálogo orientado hacia esas elecciones. Hubo un doctor Chivago en la transición española, pregunta por aquí José Domingo Blanco. ¿Será Mingo por ahí? ¿Y tocaba la balalaica también? Ay, como diría un ruso, Yanis Nayo. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la transición? Muy importante, muy importante. Ciertamente no hay verdadera democracia
si no hay libertad de prensa, si no hay medios de comunicación que actúen de contrapoder al gobierno, ¿no? En España eso estaba clarísimo, se entendió desde el principio y bueno, ahí no hemos tenido ningún problema. Si acaso el problema sería, como decía usted, el profuso uso que se hacía de esa libertad de prensa. Es fundamental la libertad de medios de comunicación. ¿Qué opina de la situación económica y política en Venezuela? Una pregunta un poco directa. Bueno, pues desgraciadamente no es buena. No creo que nadie me pueda decir algo por manifestar lo obvio y que, sin embargo, me da pena porque lo que sí es cierto es que si algo sobra en Venezuela son recursos y gente capaz de sacar al país de la situación en la que está. ¿Qué oportunidades de éxito tiene una oposición venezolana fracturada contra el gobierno en un diálogo? Vamos a ver, como he dicho ya antes en otras preguntas, no se puede exigir uniformidad. La oposición tiene y debe ser distinta, debe ser variada. Otra cosa es que no esté de acuerdo con un punto concreto, pero sí en el objetivo final que se pretende. Yo creo y conozco a todos los, bueno, alguno habrá que no conozca, pero creo que a todos los líderes importantes de la oposición venezolana, con algunos de ellos, como por ejemplo María Corina, soy amigo desde hace 30 años, que colaborábamos juntos en una fundación para atender niños aquí desatendidos en Caracas. Entonces, conozco del compromiso de todos con la democracia, con el futuro en paz y en libertad de Venezuela, y eso no debe ponerlo en duda nadie, de ninguno de ellos. Ni tampoco se les puede exigir que estén de acuerdo en todo, no. Ni Carrillo, ni Felipe, ni Fraga, ni mi padre estaban de acuerdo en todo, en absoluto. Solo en el punto final al que querían llegar. Por eso es importante que tampoco exacerbemos las diferencias que hay en la oposición, que son buenas, que es bueno que opinen distinto, que es bueno que planteen estrategias distintas. Otra cosa es que eso lo utilice alguien para acabar generando división y odio entre ellos. Prevengámonos contra ellos. El que es distinto a mí no es mi enemigo, simplemente opina distinto, pero quiere lo mismo que yo. Esta pregunta no está en los papelitos, es mía. ¿Le gustaría estar en los zapatos de José Luis Rodríguez Zapatero? Nunca sería capaz de ponerme en sus zapatos. ¿Por qué? Y lo digo, tengo por el señor Zapatero, con el que tengo una relación personal buena, porque con el señor Zapatero, quien le conozca, o sea, es imposible tener una mala relación con él, porque es simpático, es amable, cariñoso, todo lo que uno quiera. Ahora, yo no puedo estar en más desacuerdo con él, en casi nada, no sé, en casi nada, simplemente, como diría antes, en lo de convivir en libertad. Pero no me gustaría estar en sus zapatos, pero no porque no me gusten sus zapatos, sino porque quien se mete en sus zapatos no hace lo que haría yo. O sea, que el problema no es con los zapatos, sino quien se pone los zapatos. Ahora, parece, en ese parece caso, que he dicho eso, sí. ¿cómo evalúa el rol que ha cumplido José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana? Hombre, yo creo que quien está actuando ahora mismo en la mediación de la crisis, si algo no debo hacer yo, es meter cizaña en medio. Entonces, mi máximo respeto para él, le deseo lo mejor, todo el éxito del mundo, y otra cosa es que yo hubiera hecho otras cosas en España, que opino otras cosas distintas, pero en torno a lo que está haciendo ahora mismo en Venezuela, me salgo de la ecuación, no hago ni la más mínima crítica y me pongo a disposición incluso, o sea. Hable de la labor de su firma Ontier para unir a América Latina con el mundo. Bueno, yo creo que no es el momento de hablar de la mejor firma de abogados del mundo porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Es como si me pusiera yo a hablar ahora de la belleza de la mujer venezolana. No, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, aquí decimos que cada pulpero alaba su queso. Claro. Aquí hay una pregunta que tiene una letra chiquitica. No hay letras chiquiticas, nos Sí. estamos haciendo mayor, Vladimir. Ajá. En el devenir del... Eso parece verdad, esto es lo que llaman una lectura genital.
En el devenir del tiempo, en transición, generó frutos importantes a nivel internacional. Con esa transición generó frutos importantes a nivel internacional, como actores fundamentales como Manuel Fraga, Felipe González, Aznar, Tierno Galván. Dicha transición se materializa en una nueva constitución para la época. ¿En qué aspectos se debe refrescar la Constitución española? Vamos a ver, lo importante de la... Para blindar la unión de España, termina diciendo aquí. La unión de España, la unidad de España y su permanencia está garantizada. O sea que no hace falta tocar la Constitución para unir a España. España ya está unida, ¿eh? Otra cosa es que haya alguno con un sentimiento por ahí distinto. Cualquier reforma de la Constitución, lo importante no es lo que dice, sino cómo se hace. Lo importante del artículo 131 de nuestra Constitución española, que ahora mismo no me acuerdo lo que dice, no es importante. Lo importante es cómo se escribió. Se escribió entre todos. Es la primera de las muchísimas constituciones españolas que hemos tenido, que ha entrado en vigor y lo ha hecho durante 40 años, dándonos los únicos, ojo, en nuestros 500 años de historia como país actual, solo hemos tenido 40 años de paz, de libertad y, como a mí me gusta decir, de prosperidad compartida. ¿Qué hubiera pasado en España si en lugar de la monarquía tuviese una república? Lo importante no es la república o la monarquía, que hay magníficos reinos y magníficas repúblicas funcionando en el mundo. Es lo que le funciona a uno. A nosotros nos ha funcionado la monarquía y cuando un juego te funciona, ¿para qué cambiar? ¿No le da curiosidad a la república? No, no me da curiosidad porque la veo por todos lados y efectivamente hay sitios donde está funcionando y alabo que esa forma de estructura de Estado. Pero a unos les funciona a unos, a otros otra, no tiene mayor importancia. ¿Cómo le parece el actual rey con respecto al anterior? Vamos a ver, el actual rey, el anterior rey fue un rey que recibiendo poderes absolutos fue capaz de entregárselos a su pueblo otra vez. Eso merece un respeto. Y el actual rey, que está iniciando su periodo, ya ha tenido ocasión de demostrar la capacidad que tiene de aunar a todo un pueblo detrás de sí con el discurso que dio tras la locura del proceso independentista de Cataluña y que consiguió convertirse en el revulsivo de España entera, le devolvió el sentimiento de orgullo nacional y yo creo que eso también merece un enorme respeto. ¿Y qué le ha agregado doña Leticia a la corona española? Bueno, yo creo que doña Leticia le habrá agregado muchísimo al rey como persona, pero eso habría que preguntárselo a él. Y esos son temas domésticos, ¿no? ¿El separatismo es un paso atrás en el desarrollo económico, político y social de un país? Casi siempre sí. ¿Cómo generar garantías y crear la confianza entre los sectores más divididos para llegar a acuerdos? Bueno, ya hablábamos un poco de ese tema, ¿no? ¿Y qué hacer cuando se rompen esas garantías? Insisto, mucha generosidad por parte del más poderoso. Dice aquí, como secretario general del movimiento, su padre, antes de gobernador, había tenido reuniones seguramente con el caudillo, tan cordiales como fueron como usted dice. La relación de mi padre con el caudillo fue muy cordial. Mi padre pertenecía al movimiento y acabó siendo ministro secretario general del movimiento, pero eso fue ya después de muerto Franco, fue precisamente nombrado por el rey y para desmontar el movimiento. Pero la relación de mi padre con Franco fue siempre extraordinaria, sí. ¿Qué le dijo su padre sobre el miedo? Había miedo en la sociedad española. ¿Cómo se manejó el miedo allí? ¿Y qué hizo él, si tuvo miedo o no tuvo miedo? Vamos a ver, si no tienes miedo eres un idiota. Así de claro. Es que no estás entendiendo la realidad. Lo que no te puede hacer el miedo nunca es paralizar. El miedo es una sensación de alarma de la que estamos dotados todos los seres vivos, y que nos indica que hay un peligro, que debemos pensar, que debemos evaluar las herramientas, los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor para superar
ese peligro y hacerlo con frialdad, que es la valentía. El miedo es un gran compañero, siempre y cuando le acompañes de la valentía. ¿Cree que la transición tuvo costo alto para Adolfo Suárez al perder la reelección? No, mi padre no perdió la reelección, mi padre dimitió de su mandato y tuvo un enorme costo personal. Todo el ejercicio de gobierno, yo creo que cualquiera que vea una foto de un presidente del gobierno antes de su mandato y después ve que el pelo se le ha puesto blanco. Algunos se nos pone sin mandar siquiera, pero bueno, es decir, todo lo que le cueste a un presidente del gobierno, como digo antes, desarrollar a su pueblo, contribuir a la convivencia y a la libertad y a la prosperidad, es un costo que bienvenido sea, ¿no? ¿Ayudó a la comunidad internacional en la transición española? ¿Cómo? Sí, de muchas maneras. Ayudaron muchos países, intervinieron, propiciando el diálogo, por ejemplo, con Santiago Carrillo, con el retorno de Tarradellas, con el retorno de 1000 opositores. Sí, la comunidad internacional ayudó. Algunos más que otros, también es verdad. Santiago Carrillo, el del 36, siendo gobierno, ¿hubiese respetado al oponente y viabilizado una transición? Seguramente no. Mire, Pero ya cambió. está. Pero cambió. Claro. Bueno, es que Arrepentidos Santiago los Carrillo del herederos. 36 no fue el mismo del 77. Absolutamente. Obviamente, ¿no? Absolutamente. Nadie es el mismo. Ni la situación era la misma. Entonces, claro, cuando se llega a un enfrentamiento hay explicación por ambas partes. Claro. Siempre hay motivos. Pero chico, yo insisto, no me quiero detener en quienes participaron en el 36, sino en quienes propiciaron lo que ocurrió en el 78. Y además las sociedades no son películas de vaqueros. No siempre es que están los buenos y los malos de un mismo lado, ¿no? Así O de un es. lado, perdón, de Así es. un otro lado. Es un tema complicado, ¿no? No es fácil. Bueno, lamentablemente por razones de tiempo ya tenemos que ir finalizando y quedan algunas preguntas que más o menos recogen la temática abordada. Yo quiero finalizar esta conversación en primer lugar, bueno, agradeciéndole a usted la oportunidad de este diálogo. Ha sido para mí muy interesante como comunicador social haber tenido esta oportunidad, agradecerle al embajador de España, que creo que fue quien tuvo la ocurrencia de sugerir mi nombre, y agradecer a Fede Cámaras también. Pero hay dos mensajitos que yo le voy a pedir finalmente, lo que usted quiera decir. Uno, al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le diría usted al presidente Nicolás Maduro si en lugar de ser yo el que está sentado aquí fuese él? Bueno, vamos a ver, yo al presidente Nicolás Maduro no le tengo que dar ningún consejo, ninguna lección, ni decirle absolutamente nada. Lo único que sí me atrevo a decir, no a una persona en concreta, sino a todos, en general, es lo que decía antes, el destino no está escrito, lo escribimos los hombres. Lo que va a ser de Venezuela lo van a escribir los venezolanos. Entonces, yo le deseo lo mejor y hago un llamamiento a la generosidad, especialmente del que más puede, para provocar en la sociedad que haya una convivencia en paz y en libertad, democrática, y que sea una democracia real, que todo el mundo pueda estar seguro de que lo que ha decidido él con el conjunto de sus conciudadanos es lo que realmente quiere el pueblo de Venezuela. Por cierto, doctor Suárez, distintos voceros del gobierno venezolano han dicho que España no tiene cómo darle lecciones de democracia a nuestro país. Bueno, ni creo que nadie en España se le haya ocurrido dar lecciones de democracia a nadie, ¿no? Vamos, yo por lo menos desde las instituciones no creo que haya habido nadie. Y yo menos. El último mensaje que yo le pediría para cerrar esta conversación es un mensaje al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela en su absoluta diversidad. ¿Qué le diría hoy el hijo del arquitecto de la transición política española al pueblo venezolano? Que Venezuela puede ser el maravilloso pueblo que ha sido siempre y que puede superar esta crisis igual que otros países hemos superado nuestras crisis, nuestras guerras, nuestros enfrentamientos. Bueno, quiero de verdad agradecerle la posibilidad de haber conversado con usted. A ustedes, por supuesto, también por su amable atención. Y quiero dejarlos ahora en compañía del presidente de Fede Cámaras,
Carlos Larrazábal, que creo que va a dar unas palabras, ¿verdad? Yo no sé si me correspondía a mí presentarlo, pero en todo caso creo que le toca a Carlos cerrar esta conversación. De verdad un placer, doctor Adolfo Suárez. Un placer, ¿eh? Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En nombre de FEDECámaras, quiero agradecer por su visita a Venezuela a nuestro invitado especial, al doctor Adolfo Suárez Illana, quien yo creo que después de las palabras y este conversatorio ha sobrepasado todas nuestras expectativas, y un inmenso agradecimiento por dedicarle estos 3 días en su, me imagino, complicada agenda para venir hasta Venezuela a ilustrarnos de toda esa sabiduría que tuvo su padre y de todas sus experiencias que ha logrado transmitir en sus conversaciones. A Vladimir también quiero agradecerle por la forma magistral como llevó el conversatorio. Lo creo que le sacaste el jugo al invitado a más no poder, y eso te lo agradezco. Quiero también agradecer a la Embajada de España, al embajador, porque realmente sin el apoyo de la Embajada, cuando fuimos a conversar en una primera oportunidad de esta iniciativa, el embajador la compró y nos acompañó, y en conjunto trabajamos este proyecto ya desde hace un par de meses atrás, de una forma muy profesional, para lograr el éxito que estamos logrando en la mañana de hoy. Nuestro agradecimiento también a todos los patrocinantes que han hecho posible este evento, que ha logrado que todos los que estén aquí invitados, como se dijo al principio, de todos los factores de la sociedad, estudiantes, academia, profesionales, empresarios, puedan venir sin costo alguno, para que puedan venir acá y compartir este conocimiento, estas experiencias que estamos hablando, que hemos compartido en la mañana de hoy. Eso lo hemos hecho gracias a las personas que han confiado en FEDECámaras, gracias a las personas que han confiado en la Embajada para facilitar este proceso, y gracias obviamente a nuestro invitado que dedicó su tiempo de nuevo para estar aquí con nosotros. Adolfo Suárez fue presidente de España, como hemos indicado, en el periodo de 1976 a 1981. El más difícil de su era democrática. Asumió el reto de instalar un régimen democrático en su país después de 37 años de dictadura, con una economía autárquica, en la que los controles de Estado para lograr un autoabastecimiento generaron una situación de estancamiento y atraso, en medio de un sistema político que venía transformándose a partir de uno basado en la existencia de un partido único, uno plural, que diera cabida a las distintas corrientes de pensamiento, que pujaban por abrirse espacio en un país que despertaba en un régimen de libertades, como él claramente lo pudo explicar. Como ha reflexionado el doctor Adolfo Suárez, lo primero que hizo su padre fue convocar a las diversas fuerzas políticas a un encuentro en el Palacio de la Moncloa, con el fin de definir las reformas necesarias para la adaptación del ordenamiento jurídico a la nueva realidad democrática que se deseaba promover, y de esa manera poder dirigir la economía y la sociedad hacia un futuro de libertades y desarrollo. En concreto, establecer una serie de medidas dirigidas a afrontar las causas y resolver los graves problemas económicos que vivía el país a partir de la apertura política que incluyera a todos los sectores de la sociedad, creando una visión compartida de país.
Para ello fue menester alcanzar los consensos necesarios para implementar las acciones requeridas. Fue así como nacieron los pactos de la Moncloa, el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Ambos fueron las bases para el afianzamiento del sistema democrático español, para definir las estrategias a seguir y poder transitar desde la realidad económica, social y política que había dejado 37 años de dictadura hacia una economía moderna en democracia. La transición democrática española es considerada el modelo por excelencia de la transición política. Es indudable la posición de Fedecámaras sobre que es la vía democrática y no otra la única forma de lograr un cambio en el modelo político y económico que tiene a Venezuela sumida en la peor crisis en la historia contemporánea del hemisferio occidental. Por ello, en Fedecámaras consideramos vital tener un conocimiento en detalle sobre cómo se desarrolló el gran consenso que permitió alcanzar el acuerdo para firmar los pactos de la Moncloa. La experiencia española, al igual que la revisada el año pasado en nuestra asamblea anual en el caso de Perú, en el que evaluamos cómo una economía hiperinflacionaria con precios que crecían al espeluznante ritmo de 7.000%, que pareciera que lo estamos buscando nosotros ahora, luego de los consensos sociales necesarios, pudo alcanzar los cambios políticos y económicos para reducirla a 60% en 90 días y a 6% en un año. Ambos casos, el de España y el de Perú, que vimos el año pasado, constituyen una gran referencia y un modelo de aprendizaje para los ciudadanos venezolanos, que aspiramos a un cambio en todos los órdenes en Venezuela. Estamos convencidos de que las salidas políticas que se logren por la vía del diálogo y los consensos, y no por la violencia, son las que más benefician al país, tanto en el corto como en el largo plazo. La historia ha demostrado que cuando priva el camino de la violencia, al final se llega a soluciones acordadas por la fuerza, pero con altísimos costos para la sociedad de que la sociedad debe pagar, especialmente para los sectores más vulnerables. Cuando en España, en 1977, como en España en 1977, en Venezuela, salvando las inmensas diferencias, padecemos hoy de una profunda crisis económica, social y política, y de valores que demandan urgentes acciones correctivas y un cambio de rumbo profundo que nos oriente hacia un país de progreso y bienestar, donde exista una democracia plena. Todos los factores de la sociedad debemos enfocarnos en su rescate y trabajar juntos por una Venezuela pujante, por una Venezuela de avanzada. Como sociedad tenemos un gran desafío por delante: lograr los consensos necesarios alrededor de una visión de país que nos permita establecer las estrategias para lograr cambiar el modelo político y económico que nos ha traído hasta las graves condiciones que hoy estamos sobreviviendo, y transformar el contexto país en uno de paz y en democracia. Queremos que los venezolanos podamos actuar se pueda identificar en una visión compartida en la que todos tengamos las oportunidades para lograr la prosperidad y cada ciudadano pueda desarrollar sus talentos y capacidades sobre la base de su esfuerzo, su trabajo, en el goce pleno de todas las libertades que contempla la Constitución. Sabemos que no será fácil, pero estamos convencidos de que sí es posible. Tenemos la obligación histórica de superar los obstáculos, las dificultades, de promover la tolerancia, de dejar atrás la polarización de nuestra sociedad, de lograr el entendimiento y sentar las bases para un verdadero diálogo. No de un monólogo, como lo hemos tenido muchas veces hasta ahora. El país así lo exige y el mundo nos lo reclama. Debemos alcanzar consensos por un Estado plural,
en los que todos los actores de nuestra sociedad, todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios, académicos, la iglesia, los partidos políticos, el gobierno, en fin, todas las fuerzas vivas que integramos en la sociedad, asumamos la actitud y las actitudes o posiciones que nos toca asumir para llegar a estos consensos. Es la única forma, dentro del Estado de Derecho, para el logro de las metas que tenemos por delante. La reconstrucción de Venezuela. Debemos dejar de lado los intereses individuales y las pretensiones autoritarias y excluyentes en beneficio de todos los ciudadanos venezolanos. En España se logró establecer un proceso de transición con todas las fuerzas políticas del país, con líderes de la derecha, de la izquierda, con la iglesia, con los militares. Juntos, sobre la base de alianzas y a pesar de sus diferencias ideológicas y dogmáticas, dejaron atrás la dictadura franquista. Lograron avanzar hacia una verdadera democracia que hoy es ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo. Fue con la participación de todas las corrientes políticas que se pudo superar la división en España y se transitó el camino hacia la reconciliación y la democracia. Y en eso creemos en Fedecámara. Debemos recuperar la confianza de las instituciones del Estado, en los líderes de las fuerzas vivas, en nosotros mismos. Esa confianza necesaria para que todos sintamos que tenemos la misma responsabilidad en este proceso imprescindible para lograr que alcancemos a la vuelta de unos pocos años un nivel de vida compatible al de aquellos países que hoy figuran como los más prósperos del planeta. En Fedecámaras creemos en el consenso. Por eso mismo hemos exhortado a restaurar el diálogo social perdido en el marco de lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo. Un diálogo entre el Estado, los trabajadores, los empleadores y la sociedad civil. Experiencias internacionales de transiciones económicas y políticas y en particular el caso español nos demuestran que el consenso es el modo para la reconstrucción del marco democrático y promover así el progreso y bienestar. El diálogo respetuoso nos permitirá, a partir del reconocimiento del otro, llegar a los puntos de encuentro necesarios y superar las diferencias. El reto es lograr acuerdos que se traduzcan en acciones. El reto es retornar a la institucionalidad democrática y suprimir el totalitarismo. El reto es que prive la paz ante el conflicto. El reto es superarnos como país. Somos un engranaje de actores y el trabajo mancomunado, cada cual en su área de acción, será la garantía para alcanzar el progreso social y económico. Estamos convencidos de que somos capaces de actuar con una estrategia común, trabajar unidos para construir la Venezuela que deseamos para nosotros y nuestras futuras generaciones. Nuestra voluntad de hacer de Venezuela un país próspero es una fortaleza inquebrantable ante los problemas que nos agobian. Así lo demuestran nuestras acciones proactivas a pesar de los inconvenientes que hoy enfrentamos. Hay que repetirlo una y otra vez. Solo una política de concertación y consenso garantiza una sólida institucionalidad democrática. Como empresarios, reiteramos nuestra disposición y compromiso de seguir trabajando en pro del desarrollo de la nación. Insistimos en que somos parte de la solución y no del problema. Nuestro compromiso es con Venezuela y con el bienestar de los venezolanos. No hay nada que beneficie más a la sociedad que una economía sana en la cual todos tengamos niveles de consumo que satisfagan sus necesidades y sus deseos. Proponemos una senda de desarrollo basada en el diálogo y en el reconocimiento de cada actor social. Queremos ser parte de una sólida y verdadera alianza nacional entre todos los sectores, que nos lleve a vivir en una sociedad solidaria, plural, con relaciones de confianza, basada en principios y valores de convivencia muy fuerte.
Diversas son las lecciones históricas que dan cuenta de los cambios políticos que gracias al diálogo en paz lo han logrado. Casos como hemos visto como España, Alemania, Suráfrica, Chile, Perú, El Salvador, Colombia, incluso Venezuela, han logrado en el pasado superar conflictos políticos a través del consenso. El periodo más largo de crecimiento económico y social de Venezuela se logró después de los acuerdos alcanzados al término de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hasta el año de 1975 fuimos el país con mayor crecimiento y con la menor inflación del mundo, logros obtenidos por el consenso de todos los actores de la sociedad, en los que la inversión privada fue fundamental para dicho crecimiento que no estaba basado en el rentismo petrolero. Durante esa época, el precio del barril de petróleo no superaba los $3 por barril y la inflación no superaba el 1.5, máximo 3%. Ahora tenemos el gran reto de cómo como líderes de esta sociedad, construir un nuevo modelo político y económico basado en la libre iniciativa individual, en el que se respete la independencia de los poderes públicos, con el que cada ciudadano, con su esfuerzo, trabajo, pueda superarse, que ofrezca igualdad de oportunidades, que promueva una economía en la que el capital pueda generar la confianza productiva y competitiva, oportunidades de desarrollo para el bienestar social, que no dependiendo del Estado. Requerimos un Estado promotor y no un Estado intervencionista. Como venezolanos, como empresarios, como gremio empresarial, no tenemos duda de la ineludible responsabilidad que tenemos. Ratificamos nuestro compromiso con nuestro país, con la defensa de nuestros derechos fundamentales, con el Estado de Derecho y con la institucionalidad democrática de Venezuela. El desarrollo económico requiere de un clima adecuado de libertad y seguridad. En España no tenemos solo un ejemplo a seguir en términos de reconciliación, reconocimiento del otro y respeto por las posiciones de los demás. Tenemos un aliado de que tenemos mucho que aprender de las relaciones empresario-Estado. Tenemos un aliado en el desarrollo y adaptación de tecnologías que promuevan nuestro crecimiento industrial y nuestra productividad. Recordemos las palabras en el epitafio bajo el que reposan los restos del presidente Adolfo Suárez, en el claustro de la Catedral de Ávila. La concordia fue posible. Trabajemos todos juntos para que en Venezuela la concordia también sea posible. Muchas gracias.